Mi hermanastro, Jack Adams, fue quien personalmente me envió a un centro de corrección para homosexuales, solo para obligarme a dejar de amarlo. Allí, sufrí abusos inhumanos. Pero un día, después de ser liberado, él me sorprendió besando en secreto a otro chico. Esa noche, Jack me encerró con fuerza entre sus brazos. Su voz, helada: ¿no estabas locamente enamorado de mí? Entonces, ¿cómo puedes enamorarte de alguien más tan fácilmente? ¿Tu amor vale tan poco? Levanté la camisa con calma y le mostré las cicatrices en mi cuerpo. Ya no me atrevo a amarte, dije, si lo hago, me matarán a golpes. Más tarde, cuando Jack supo por lo que había pasado en ese lugar, perdió completamente la cabeza. El día de mi liberación del centro, Jack vino a buscarme, junto con su prometida, Katie Ross. Jack, bajé la cabeza y lo saludé con obediencia. Él me miró, pero no dijo nada. Solo cuando me giré hacia Katie y la llamé cuñada, él habló: ¿ahora sí lo entendiste? Asentí. Pero Katie no parecía convencida. Tomó mi mano, y con una gentileza superficial que ocultaba un interrogatorio, me preguntó: Lucas, solo quiero saber una cosa, ¿todavía te gusta tu hermano? Jack bajó la mirada. La colilla del cigarro cayó sobre su zapato. Ni siquiera se dio cuenta. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí al instructor detrás de mí, observando en silencio. Me obligué a no temblar al responder: no. Ya no me gusta. Lo repetí con firmeza: de verdad, ya no me gusta. Pero Katie no me creyó. Se volvió hacia el instructor: ¿tienen un detector de mentiras aquí? El instructor dudó, luego respondió con vacilación: sí, pero es un modelo con audífono que tiene modo de descarga eléctrica. Sirve para evitar que los chicos mientan. Sus palabras me devolvieron de golpe a esos recuerdos aterradores. El terror se apoderó de mí. Apreté la mano de Katie con fuerza: por favor, cuñada, créeme. De verdad ya no amo a Jack Adams. Para mí, solo es mi hermano. Por favor, no me hagas ponerme eso. Los ojos de Katie se mantuvieron indiferentes. Soltó mi mano con frialdad. Intenté agarrarla otra vez, pero antes de tocarla, cayó al suelo. Jack corrió hacia ella, la abrazó y la ayudó a levantarse. Luego, me miró de nuevo, con un rostro tan frío como el hielo. Jack, yo no la empujé, me quedé paralizado, perdido. De verdad que no. Jack la alzó en brazos y caminó hacia el coche. Sin siquiera voltear, me dejó una sola frase: ¿no hay detector? Entonces vuelve y continúa tu reforma. Corrí tras él de inmediato. Levanté la mano, intentando sujetar su manga, pero con nerviosismo la dejé caer. Jack, lo haré. Haré la prueba. Solo escuchar las palabras «volver al centro» fue suficiente para romperme. Katie apoyó la cabeza en el hombro de Jack y extendió la mano para acariciarme la cabeza. Buen chico, Lucas. Como si elogiara a un perro bien entrenado. Comparado con volver a ese lugar, ya no había humillación ni sufrimiento que me importara. Me puse el detector de mentiras, ya oxidado. Desde una distancia deliberada, miré directo a Jack Adams. Ya no te amo. Ni un poco. Su rostro no mostró emoción. Pero el cigarro a medio fumar se deslizó en silencio entre sus dedos. Curvó los labios. Una leve sonrisa se extendió en su rostro. Eso es lo mejor, dijo. Katie, ya recuperada, bajó del coche y volvió a acercarse. Aún insatisfecha, sugirió que Jack firmara otro acuerdo con el centro, por si acaso Lucas vuelve a desarrollar sentimientos inapropiados, así podrán enviarlo de regreso, y entrenarlo con más rigor. Jack no se movió. Katie se aferró a su brazo, suplicando: solo quiero tranquilidad, especialmente ahora que pronto nos casaremos. Además, no querrás que vuelva a pegarse a ti como antes, ¿verdad? Jack frunció el ceño ligeramente, como si algo repulsivo le pasara por la mente. Y entonces firmó el acuerdo. Yo permanecí de pie, bajo el viento frío, con la mirada vacía. Con voz apagada, dije: si alguna vez vuelvo a enamorarme de Jack Adams, me mataré. ¿Eso les basta? Los dedos de Jack, que aún sostenían la pluma, se volvieron blancos. Pero aún así, firmó sin dudar. Katie sonrió, dio un paso al frente y me pellizcó la mejilla: pórtate bien,
Lucas. No te enojes, no te enojes. Vamos a casa y te prepararé algo rico, ¿sí? De verdad pensaba que estaba adiestrando a un perro. La paranoia actual de Katie, en parte era culpa mía. Hace medio año, aún era ese Lucas Moore obsesivo y posesivo. Locamente enamorado de Jack Adams. Aquella noche, me emborraché. Entré tambaleándome en la habitación de Jack y me subí a su regazo. Jack. Él apartó la tablet y puso sus manos en mi cintura, mirándome con diversión. ¿Crees que por ser un chico puedes treparte sobre mí? Parpadeé, aturdido, aferrándome a su hombro. Entonces, ¿y si fuera una chica? Sus ojos se oscurecieron al instante. Y en el siguiente momento, me empujó contra el sofá. Jack se inclinó sobre mí, con la mirada profunda e indescifrable. Entonces, esta noche no vas a salir de esta habitación, dijo con voz baja y seria, acercándose aún más. Lo digo en serio. En ese momento, miré sus ojos almendrados, tan hermosos como flores de durazno. Y, como un tonto, pensé, que quizá él también sentía algo por mí. Así que me incliné y lo besé. Jack se quedó congelado. Al principio no se movió. Creí que eso significaba que aceptaba mi beso. Rodeé su cuello con los brazos, intentando profundizar el contacto. Pero de pronto me empujó con fuerza. Jack Adams me arrojó al suelo, y desde arriba me miró con desprecio. Lucas Moore. ¿Qué demonios estás haciendo? Apreté los dientes por el dolor en la rodilla y me levanté como pude para sujetarlo. Jack Adams, me gustas. Lo miré con seriedad, confesándole el amor que había ocultado durante años. No es cariño de hermano. Quiero estar contigo, besarte, dormir contigo. Calle. Jack me interrumpió, y sus ojos comenzaron a llenarse de repulsión. Me miró como si fuera algo sucio que nunca había querido ver. Lucas Moore, ¿te he tratado mal? ¿Por qué tienes que enfermarme así? Aquello fue lo más hiriente que me había dicho jamás. Peor que cualquier otra cosa desde que lo conocí, cuando tenía 8 años. Lo miré, atónito, sin poder pronunciar palabra. Y entonces, me echó de su habitación. No mucho después, empezó a salir con Katie Ross. Desde el momento en que hicieron pública su relación hasta el día en que se comprometieron, me dediqué a arruinarles la vida. Volví a casa desde la universidad y los vigilaba como un halcón. Intenté besar a Jack Adams a la fuerza, me metí bajo su manta vistiendo solo pijama, le rogué que me mirara. Me volví loco comparándome con Katie Ross, interrogando a Jack, ¿qué tenía ella que yo no? Competí con ella abiertamente, la ridiculicé, saboteé cada oportunidad que tenía. Hasta que un día escuché que se habían comprometido oficialmente. Me emborraché hasta perder la conciencia, y en un arranque de desesperación, irrumpí en la habitación de Jack. Jack, ¿qué demonios tengo que hacer para que me ames? Acababa de ducharse y se estaba abrochando la camisa. Con el mentón ligeramente alzado, me miró con desdén. Lárgate. Y no vuelvas a entrar en mi habitación sin permiso. El alcohol nublaba mi mente. No podía procesar lo que decía. Solo lo miré, obstinado. Entonces, mientras Katie Ross no esté, sigues siendo mío, ¿cierto? Sus manos se detuvieron en el último botón. Su expresión se oscureció. Toca a Katie Ross, y verás lo que pasa. Jugueteé con el vaso vacío en mi mano, apoyado con desgano contra la pared, sin inmutarme ante su amenaza. ¿Y si lo hago? ¿Me matarías por ella, Jack? Jack no se enojó. Solo esbozó una sonrisa tenue, y helada. Sí. Lo dijo directamente, con calma. Como quien enuncia un hecho. Lucas Moore, tú me conoces. Yo nunca bromeo con estas cosas. Su indiferencia despertó algo rebelde en mí. Dejé el vaso y me di vuelta. Está bien. Entonces iré a averiguar qué pasa si realmente le hago algo a Katie Ross. En ese momento, ninguno de los dos tomó en serio aquella amenaza. Yo estaba tan agotado, que quería rendirme. Incluso me sentía demasiado cansado para seguir bajo el mismo techo que Jack Adams. Así que tomé un taxi y me fui a dormir a la casa de campo de un amigo en las afueras. Aún dormía a la mañana siguiente cuando la llamada de Jack Adams me despertó. Y solo entonces comprendí el peso de mis palabras imprudentes.
Katie Ross había tenido un accidente de tráfico. ¿El conductor? Un paciente con cáncer terminal, al que le quedaban pocos días de vida, insistió en que el accidente fue causado por el cansancio. Pero las cámaras de seguridad mostraban otra cosa, condujo directamente hacia Katie Ross. Por suerte, ella se dio cuenta a tiempo y logró esquivarlo. Solo sufrió algunos rasguños menores. Pero nadie creyó que fuera un accidente. Corrí al hospital, aún con olor a alcohol. Y en cuanto Katie Ross me vio, el color desapareció de su rostro. Se aferró a Jack, gritando, «No. No lo dejes acercarse a mí, Jack». Fruncí el ceño, negando con la cabeza. No fui yo. Podíamos ser enemigos, pero jamás llegaría tan bajo. Suavicé mi voz, intentando calmarla. Katie Ross, por favor, escúchame. Yo no. Pero en cuanto di un paso hacia ella, Jack Adams me agarró del cuello. Su mirada era glacial, como si viera un cadáver. Su voz, más fría que la muerte. ¿Qué te advertí? Lucas Moore, ¿estás completamente loco? ¿De verdad lo hiciste? Me debatí, usando ambas manos para empujar sus brazos, pero su agarre no cedía. A duras penas logré pronunciar, Jack, de verdad, no fui yo. Pero Jack Adams no me escuchaba. En ese momento, su mirada me lo dejó claro. Realmente quería matarme. Solo me soltó cuando ya casi no podía respirar. Me arrojó al suelo. Para él, yo era el culpable. Y como castigo, me retiró de la escuela y me envió a ese infierno llamado centro de corrección. El lugar más oscuro que he conocido. Un trueno lejano me arrancó de mis recuerdos. Cuando salimos del centro, ya lloviznaba. Y al llegar a casa, la lluvia se había convertido en tormenta. Pero en el coche solo había un paraguas. La distancia del estacionamiento a la puerta aún era considerable. Katie Ross me miró, visiblemente indecisa. Lo entendí de inmediato y me ofrecí, Jack, Katie, usen ustedes el paraguas. No está lejos, puedo correr. Katie sonrió y volvió a acariciarme la cabeza. Está bien entonces. Perdona por molestarte, Lucas. Me había convertido en alguien que solo existía para complacer. Ver feliz a Katie Ross también me hacía sentir aliviado. No pasa nada. Justo cuando iba a abrir la puerta del coche, Jack Adams la bloqueó desde su asiento. Sin siquiera girarse, dijo, está lloviendo a cántaros. ¿Quieres empaparte hasta morir? Me apresuré a tranquilizarlo, no, no. No te preocupes, Jack, me daré una ducha caliente en cuanto llegue. No me enfermaré, no causaré problemas para ustedes. De repente, Jack perdió la paciencia. Golpeó con fuerza el volante, haciendo sonar la bocina con un pitido agudo y furioso. Se volvió hacia mí, y con la mirada helada, me increpó, ¿tú crees que me resultas una carga? Nervioso, apreté el dobladillo del pantalón sin atreverme a responder. Él soltó una orden tajante, quédate en el coche. A menos que yo diga lo contrario, no salgas. Luego bajó del coche, abrió el paraguas y rodeó hasta el lado de Katie Ross para ayudarla a salir. Ella me lanzó una mirada en silencio antes de bajarse. Sin razón aparente, una inquietud me invadió. Cuando Jack Adams volvió por mí, inclinó el paraguas hacia mi lado más de lo necesario. Noté que su hombro opuesto estaba empapado. Parado con incomodidad bajo el paraguas, murmuré, Jack, te estás mojando. De verdad, estoy bien. No hace falta que te molestes por mí. Él curvó los labios con una sonrisa burlona. Si tan solo te acercaras un poco más, no tendría que empaparme para mantenerte seco. Miré la distancia exagerada entre nosotros, una que habíamos mantenido deliberadamente para evitar sospechas. Era absurdamente amplia. Tras pensarlo un momento, le dediqué una pequeña sonrisa de disculpa. Está bien, Jack. Sujeta el paraguas para ti. De verdad, no me importa. Esta vez no esperé su respuesta. Corrí directamente bajo la lluvia. No miré atrás. Ni me atreví. Cuando llegamos a casa, Katie Ross notó mi ropa empapada mientras se recostaba en el sofá con una sonrisa perezosa. ¿Volviste corriendo tú solo? Asentí. Su sonrisa se ensanchó,
casi parecía genuina. ¡Qué buen chico! Le devolví una sonrisa rígida, y regresé a la habitación en la que no había entrado en meses. Me di una ducha caliente. No era tonto, solo estaba demasiado tenso. Y quizá, un poco demasiado sensible. Pero incluso yo podía darme cuenta, Katie Ross todavía albergaba bastante hostilidad hacia mí. Así que seguí rezando porque empezaran las clases otra vez. Solo cuando volviera a los dormitorios podría intentar recuperar un poco de normalidad. Irónicamente, Katie Ross estaba aún más ansiosa que yo. Durante la cena, noté que había 2 juegos de cubiertos extra sobre la mesa. Katie Ross me sonrió con entusiasmo mientras explicaba: la señora Powell, amiga de mi mamá, escuchó que a Lucas le gustan los chicos, igual que a su hijo. Así que organizó para que vinieran esta noche. Pensó que podrían conocerse. No dirás que no, ¿verdad, Lucas? Abrí la boca para responder. Pero Jack Adams me interrumpió: ya no es gay. Miró a Katie Ross con una expresión indescifrable, como si ya viera a través de su pequeña trampa. Katie, estás siendo paranoica. Los ojos de Katie se enrojecieron al instante. Se encontró con su mirada, con lágrimas brillando. ¿Acaso no tengo derecho a tener miedo, Jack? Estuve a punto de morir por su culpa. En cuanto mencionó eso, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Las palmas se me enfriaron. El corazón me latía desbocado. Como un reflejo condicionado. Después de todo, fue por ese incidente que me enviaron a ese infierno. El rostro de Jack se suavizó. Atrajo a Katie Ross entre sus brazos y la consoló con delicadeza. Yo me senté nervioso en mi silla, sin saber si debía decir algo. Entonces Jack me lanzó una mirada aguda, de advertencia. Su voz, baja y cargada de hielo: cállate. Vuelve a tu habitación. No te dije que podías salir. No me atreví a dudar ni un segundo. Murmurando: está bien, me levanté y volví a mi cuarto, aunque no había comido ni un solo bocado en todo el día. No importaba. No recibir un golpe ya era una bendición. Unos 20 minutos después, me permitieron salir para cenar. Los ojos de Katie Ross seguían enrojecidos. Me dedicó una sonrisa forzada y amarga. Perdón, Lucas. Me puse demasiado emocional. No quise desquitarme contigo. Jack Adams se volvía siempre frío como el hielo cada vez que se mencionaba aquel incidente. Frunció el ceño, tamborileando los dedos contra la mesa. ¿Estás disculpándote con él? Lucas Moore ha sido quien te ha debido una disculpa desde el principio. Él fue quien te hizo daño. Apenas pronunció esas palabras, me puse de pie. Miré a Katie Ross y le hice una profunda reverencia, con una voz tan serena como el agua quieta: lo siento de verdad, Katie. En ese entonces no estaba en mi sano juicio. Hice muchas cosas que te lastimaron. Gracias por perdonarme y aún así aceptarme en tu casa. Frases bonitas como esas. Ya me las sabía de memoria. En aquel lugar, era la única forma de complacer a los instructores y evitar una paliza. Katie Ross y Jack Adams se quedaron sorprendidos por mi repentina disculpa. Después de un momento, Katie soltó una risa seca. No pasa nada, Lucas. No te preocupes. Siéntate y come. Obedientemente me senté, y evité mirar a los ojos de Jack Adams. Su mirada era turbia, complicada. Casi como si me preguntara en silencio: ¿en qué momento te volviste tan cobarde? Unos minutos después, voces del exterior se colaron por la ventana entreabierta. Eran la señora Powell y su hijo. ¿No te dije ya que me gusta otra persona? No me importa a quien tenga que conocer hoy, hombre o mujer, no me interesa. Está bien, está bien. No tienes que gustarle. Solo no seas grosero. El chico resopló. No le diré ni una sola palabra. Katie Ross sonrió levemente, como si disfrutara del espectáculo. Jack Adams, en cambio, parecía confundido. Su expresión tensa se relajó y alzó una ceja en mi dirección. La señora Powell suspiró y empujó la puerta para entrar. Ambos ingresaron al comedor. En el momento en que levanté la mirada y me encontré con los ojos del chico, lo supe. Era Mason Powell. Un estudiante de mi facultad, un año por debajo de mí. Él también se sorprendió, tanto,
que me miró 2 veces, y luego una tercera. La señora Powell me dirigió una sonrisa apenada. Perdón, Lucas. Mason no habla mucho. Déjame presentártelos. Le ofrecí una sonrisa educada. No se preocupe, tía. Justo cuando ella iba a continuar, Mason Powell finalmente reaccionó. Se acercó a mí, extendió la mano, y con una voz profunda y formal, se presentó, Mason Powell. Estatura, 1,88 metros. Abdomen marcado. Varias propiedades y coches a mi nombre. Patrimonio de 9 cifras. Hijo único. Señora Powell, me quedé atónito ante su repentino entusiasmo y presentación digna de una app de citas. Tardé un momento en reaccionar antes de estrechar su mano, algo incómodo. Hola. Soy Lucas Moore. Él no dejaba de mirarme, con los ojos cargados de emociones que no supe descifrar. Durante la cena, Mason Powell fue quien más habló conmigo. En total contradicción con lo que había dicho antes sobre no dirigirme la palabra. Los ojos de Katie Ross iban de él a mí constantemente. De pronto, soltó una risa suave. Parece que se están llevando bastante bien. Me pregunto si la familia Powell tendrá una habitación libre. Tal vez Lucas pueda quedarse unos días, así tendrán más tiempo para conocerse. Noté que las orejas de Mason Powell se ponían rojas. La señora Powell parecía encantada. A mí, sinceramente, me daba igual. Solo Jack Adams se mantuvo en silencio de principio a fin. Cuando volví a mi habitación para empacar algunas cosas, él me siguió. Sin decir una palabra. Solo observando. Tras una larga pausa, finalmente apartó la mirada, como si acabara de tomar una decisión dolorosa. Su voz fue baja, cargada de irritación. Puedes negarte. Si no quieres ir, no vayas. Olvídate de lo que sienta Katie Ross. Dudó un momento, y luego añadió, puedo arreglar para que Katie Ross viva en otro lugar. Después de todo, tú y yo somos los más cercanos. Lo rechacé sin siquiera pensarlo. No hace falta que te tomes tantas molestias, Jack. Creo que de verdad les caigo bien. Estoy bien quedándome un tiempo con los Powell. ¿Les caes bien? Repitió Jack Adams, con un tono cargado de burla. ¿No lo escuchaste antes? Dijo que ya le gustaba a otra persona. ¿Aún no superas esa ilusión tuya? Debí haberle recordado todas esas veces en que me aferré a él, confundiendo su frialdad con amor. Probablemente por eso explotó. No me dio oportunidad de explicarme. Simplemente azotó la puerta al salir, lanzando una última frase por encima del hombro, haz lo que quieras. Después de mudarme con la familia Powell, el calor de su hogar fue relajando poco a poco mis nervios. Aunque aún caminaba con cautela, al menos ya no me sobresaltaba con cada ruido. Ese día, estábamos en el jardín. Mason Powell me enseñaba a identificar cada flor. A mitad del recorrido, de repente me atrajo hacia él, para soplarme una pestaña que había caído sobre mi mejilla. Estaba tan cerca que no sabía dónde mirar, e instintivamente traté de alejarme. No te muevas, me volvió a acercar Mason. ¿Aún está ahí? No entendía por qué soplar una pestaña tenía que ser tan complicado. Entonces, su nariz rozó la mía. Sus labios a punto de tocar mi mejilla. Hasta que una voz fría y conocida nos interrumpió, ¿qué están haciendo? Me giré y me encontré con la mirada helada de Jack Adams. Se acercó a grandes zancadas y me apartó de un tirón de Mason. Con expresión burlona, me miró de arriba a abajo. Lucas Moore, ¿aún no aprendes la lección? Parece que en el centro correccional no te enseñaron bien. ¿Sigues usando esa cara para seducir hombres? Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Lo miré, atónito, sin poder creer lo que decía. Jack Adams, tranquilo y sin apuro, pronunció su veredicto, claramente necesitas volver. Comenzar la reforma desde cero. El rostro de Mason se oscureció. ¿Centro correccional? Ah, parece que el joven maestro Powell no lo sabía aún. Katie Ross apareció por la verja del jardín, elegante, caminando con tacones. Por su rostro, supe que nada bueno iba a salir de su boca. Corrí a su lado y le susurré, Katie, por favor, ¿puedes no decir nada? No quería que nadie supiera sobre ese capítulo tan humillante de mi vida. Ella me dio unas palmaditas en la mano, como si tratara de consolarme.
vamos. No deberías esconder las cosas malas que has hecho. Claro, antes eras bastante terrible. Nos heriste. Pero mírate ahora, has mejorado, ¿cierto? Entonces retiró mi mano con ligereza y le guiñó el ojo a Mason con una sonrisa misteriosa. ¿Quién lo diría, verdad? Este tímido Lucas estuvo alguna vez loco por su hermano. Se encogió de hombros, un poco retorcido, un poco asqueroso. Volteé la cabeza, incapaz de enfrentarme a la expresión de repulsión que imaginaba en el rostro de Mason. Solo para encontrarme con Jack Adams sonriendo levemente a Mason. Como si le mostrara con orgullo algo de lo que estar satisfecho. Katie continuó, visiblemente disfrutando, ¿y saben por qué lo enviaron al centro correccional? Porque intentó detener mi compromiso con su hermano contratando a alguien para atropellarme con un coche. Logró que todos lo odiaran, especialmente Jack. Se acercó a mí, aún con la cabeza baja, y acarició con suavidad la parte trasera de mi cabeza. Pero ahora es un buen chico. Ese lugar realmente funciona. Quizás yo misma financie uno. Por más dulce que fuera su tono, no podía ocultar el veneno detrás de sus palabras. Cuando nuestras miradas se cruzaron, finalmente entendí lo que en verdad quería decir: si dejaba de obedecerla, construiría otro centro correccional solo para volver a romperme. Por el rabillo del ojo, vi que Mason dio un paso hacia mí, pero Katie aprovechó el momento para decir: ah, cierto, casi lo olvido, el señor Powell quiere verte en su estudio. Mason se detuvo, luego se dio la vuelta y salió del jardín. Mientras lo observaba alejarse, Jack Adams me sujetó bruscamente del hombro. Su voz fue cruel, directa: escúchame bien, Lucas Moore. El señor Powell jamás aceptaría a un homosexual. Y más importante aún, yo nunca te di permiso para que te gustara otro hombre. Sus ojos oscuros temblaban ligeramente. Habló cada palabra con lentitud y firmeza: no lo olvides, fui yo quien te crió. Tienes que obedecerme. Sentí que no había escapatoria para mí. Ninguna opción más que someterme. Hablé con un tono plano, entumecido. Entendido, Jack. Pareció satisfecho con mi respuesta. Me soltó y levantó ligeramente el mentón: ve a hacer tu maleta. Te vas conmigo. Hasta que aprendas a dejar de lanzarte sobre los demás, no se te permite salir. No reaccioné mucho. Solo asentí en silencio y me di la vuelta para irme. Katie Ross había estado observando todo el intercambio en silencio, con expresión inescrutable. Solo entonces extendió la mano para detenerme. Jack, ya conoces la personalidad de Lucas. Sin castigo, no aprenderá. Me giré rápidamente hacia Jack Adams: me portaré bien, Jack. ¿Lo prometo? Él no dijo nada. Bajó la mirada, ocultando la emoción que pudiera haber en sus ojos. Katie sonrió, como si intentara aliviar el ambiente. Ay, tampoco es para tanto. Solo está lloviznando. ¿Por qué no dejamos que Lucas regrese a casa caminando? Jack finalmente volvió a hablar, con voz tranquila e indiferente: hay casi 20 kilómetros hasta la casa. Katie no se inmutó. ¿Crees que realmente lo dejaría caminar todo eso? Mandaré un coche detrás de él. Si la lluvia empeora o se cansa, el conductor puede recogerlo. Jack aún no había aceptado. Una chispa de esperanza se encendió dentro de mí. Me acerqué de nuevo, ansioso por demostrarme. Jack, me quedaré en casa a partir de ahora. Seré bueno. Me miró. Sus rasgos fríos se suavizaron poco a poco. Justo cuando creí haber esquivado otro castigo más. Katie suspiró. Está bien. Que venga con nosotros. Lo entiendo. Lucas siempre se ve tan desamparado. No es raro que el joven Powell se encariñara tan rápido. Lo miró con una sonrisa burlona. Tú también, Jack, tratas demasiado bien a Lucas para ser solo un hermano. Los ojos de Jack se clavaron en ella. ¿Qué insinúas? Katie se encogió de hombros con indiferencia. Nada. Solo lo decía. Vamos, vámonos a casa. Lucas, ve a empacar tus cosas. No capté el cambio repentino en el aire. Aliviado, respondí: está bien. Espera. Jack me detuvo. No me miró. Solo se acercó a Katie y le pasó un brazo por los hombros.
Lucas Moore, ve a casa caminando. ¿Solo? No entendía por qué había cambiado de parecer otra vez. Abrí la boca, Jack. Me interrumpió con frialdad: si haces algo mal, te castigan. No recibes un trato especial solo por ser mi hermano. Te he consentido demasiado. Y sin darme ni un segundo más, él y Katie Ross pasaron junto a mí y se marcharon. Mason Powell seguía en el estudio y no salió. Antes de irme, le pedí al ama de llaves que le dijera adiós de mi parte. El chofer de los Powell estaba de pie en la entrada, mirándome como si quisiera decir algo, pero no lo hizo. Lo supe, seguramente Jack Adams o Katie Ross le habían dicho que no me ofreciera llevarme. El coche que Katie envió solo estaba allí para recogerme si me desmayaba, pero en realidad, era vigilancia, para asegurarse de que caminara cada paso por mi cuenta. Cuando le rogué por tercera vez al conductor, diciendo que ya no podía más, aún así me respondió con frialdad: joven maestro Moore, solo ha caminado 8 kilómetros. ¿Cómo puede estar cansado ya? Mientras discutíamos, el rugido de un motor se fue acercando. Un coche deportivo plateado se detuvo bruscamente justo frente a nosotros, haciendo que el chofer de Katie Ross comenzara a sudar frío. Mason Powell bajó del auto, con el rostro inexpresivo, y se dirigió hacia mí. «Vente conmigo». Extendió la mano y tomó la mía. El conductor se apresuró a interponerse. «Joven Powell, por favor, no me complique las cosas. La señorita Ross dio instrucciones estrictas, él debe regresar caminando». Justo entonces, sonó el teléfono. Era Katie Ross. El chofer contestó. Su voz era relajada, casual y bien. No te ablandaste y lo dejaste subir al coche, ¿verdad? Recuerda lo que dije, tiene que caminar todo el camino de vuelta. Mason Powell le arrebató el teléfono al chofer, y le espetó al auricular con una sonrisa sarcástica: escúchame bien, Katie Ross. Vete al carajo. ¿Se escuchó claro? Soy yo, Mason Powell, quien va a proteger a Lucas Moore ahora. Y si te atreves a ponerle un dedo encima otra vez, te lo haré pagar multiplicado por 10. Le devolvió el teléfono al conductor, tomó mi maleta con una mano y mi muñeca con la otra, y dio la vuelta para marcharse en el coche. Guardé silencio durante todo el camino de regreso. No fue hasta que Mason me guió a la habitación de invitados, ya familiar, que finalmente levanté la vista. Incluso me había preparado un baño. Su voz era baja: ¿te duelen las piernas? Ya llamé a un masajista. Primero date una ducha caliente. Me quedé quieto, sin moverme. Lo miré y pregunté con calma: ¿por qué estás siendo tan bueno conmigo? Katie Ross no mentía. En verdad hice muchas cosas horribles en el pasado. Sus ojos bajaron hacia mis piernas, frunciendo el ceño. Es agotador hablar de pie. Siéntate. Me empujó suavemente hacia la cama, y luego se arrodilló frente a mí, masajeándome las pantorrillas tensas mientras preguntaba, como si nada: ¿de verdad contrataste a alguien para atropellarla? Negué con la cabeza. Era la primera vez que lo negaba desde que salí del centro correccional. Y de pronto, toda esa tristeza encontró una vía de escape. Mi voz se quebró al atragantarme con mis propias palabras: nunca quise hacerle daño en realidad. Ya se lo había dicho antes a Jack Adams, pero él ya me había condenado en su corazón. Para él, mi negación no era más que otra mentira. Y por eso vino el castigo: ser enviado a ese lugar. Mason solo soltó un leve murmullo. Su voz era tranquila, casi suave: entonces todo lo demás son solo defectos menores. Nada que me impida quererte. Su confesión me dejó en silencio. Podía notar que le gustaba. Pero no entendía por qué. ¿Qué había en alguien como yo? Tan tímido, tan roto, que pudiera gustar. Entonces Mason sonrió de repente. Levantó la mirada y dijo: ¿puedes reaccionar un poco? He estado nervioso todo este tiempo. Dudé, y luego pregunté lo que llevaba tiempo en mi pecho: ¿puedo saber por qué te gusto? ¿Cómo podía alguien enamorarse de alguien como yo, cuando ni siquiera yo podía soportarme? Él hizo una pausa. Y luego dijo en voz baja: hay tantas razones, ni siquiera sé cuándo empecé a sentir algo por ti, pero una vez que lo noté, cada recuerdo que tengo de ti se siente lleno de afecto. En mi segundo año, era parte del consejo estudiantil, encargado de inspeccionar dormitorios.
El día que inspeccioné la habitación de Mason Powell, encontré un gatito escondido en su armario. Mason se acercó en silencio, evitando al otro inspector. Me susurró, «Señor, ¿podrías dejarlo pasar? Te invito a comer para compensarte. Es más, te pago el almuerzo por un mes». No reaccioné mucho, solo cerré el armario con calma, marqué su número de habitación en el formulario. Y me fui sin decir nada. Cuando terminé de revisar todo el edificio, volví solo a su cuarto. No pareció sorprendido al verme. Alzó una ceja y dijo con pereza, «Señor, muéstrame tu código de pago». Estaba desplomado en su silla, balanceándose hacia adelante y hacia atrás como si no le importara nada, ni siquiera levantando los párpados para mirarme bien. «Gracias por encubrirme. No tengo tiempo para almuerzos, te escaneo el código y te pago el mes. O mándame los recibos, yo te los reembolso». Lo miré como si fuera un niño rico y arrogante. Pasé de largo junto a él, me acerqué a su compañero de cuarto, acaricié suavemente al gatito que tenía en el regazo y sonreí, «Es muy lindo. Tengo experiencia con gatos, puedo darte algunos consejos». Su compañero me sonrió, agradecido, «Claro. Agrégame a WeChat, señor». Estaba a punto de escanear su código cuando Mason le apartó el celular de un manotazo. «Ni siquiera estás en el campus todo el tiempo. ¿Qué tipo de experiencia vas a compartir?» Luego se volvió hacia mí, refunfuñando, «Agrégame a mí. Me mandas los consejos a mí, es lo mismo. Y así también te puedo reembolsar». Me eché a reír en ese momento. Señalé sus zapatos, ¿no son de una edición limitada? ¿Por qué no conseguiste la versión rara? ¿No te alcanzó? Él se puso rojo al instante. No es eso. Solo hicieron 80 pares en todo el mundo. Lo miré con una expresión de lástima exagerada, no parece tan difícil de conseguir. Mi hermano me dio el par blanco de esa línea. ¿Tal vez no lo intentaste lo suficiente? ¿O simplemente eres pobre, Junior? Su cuerpo entero se tensó, los ojos le brillaban como si quisiera matarme en ese instante. Esa noche, antes de dormir, recibí una solicitud de amistad de Mason Powell. Y un mensaje, «Perdón, señor. Estuve mal. No debería actuar como si fuera la gran cosa solo porque tengo algo de dinero. Ah, y ni siquiera soy más rico que tú». Casi podía imaginarme a un cachorrito con la cola entre las patas. Lo dejé en visto toda la noche. Y solo le respondí con 2 palabras frías, «Está bien». Después de eso, comenzó a escribirme todo el tiempo, preguntándome sobre cómo criar a un gatito, pero con el tiempo, el gatito se volvió una excusa. La usaba para hacerme volver a su dormitorio. Eventualmente, dejó de llamarme señor por completo. Lucas Moore, para que lo sepas, ese tipo con el que almorzaste hoy, está saliendo con 2 chicas y un chico al mismo tiempo. Lucas Moore, ese deportista que te pidió el WeChat en el club. Lo arrestaron la semana pasada por pelearse. Un tipo violento total. Lucas Moore. Ahora también aceptas solicitudes de amistad de chicas. Hubo muchísimas situaciones como esas. Pero en aquel entonces, toda mi atención estaba puesta en Jack Adams. Solo pensaba que Mason era como un perrito molesto y escandaloso. Ruidoso, inquieto, imposible de ignorar. Pero en realidad, solo era un chico testarudo, torpe, pero sincero y de corazón cálido. Mason Powell esperaba mi respuesta, pero yo permanecí en silencio. Me miró con una leve sombra de dolor en los ojos, casi reprochando, «¿No me digas que lo olvidaste todo?» Salí de mi ensimismamiento. «No». Inclinando la cabeza deliberadamente, lo miré y dije, «Recuerdo que no conseguiste los zapatos de edición limitada». Él soltó una risa perezosa por la nariz. «¿Pudiste notar cuánto costaban mis zapatos, pero no que me gustabas?» Mis manos se aferraron inconscientemente a las sábanas. No sabía cómo responder. Ni siquiera me di cuenta de que, poco a poco, me había ido relajando en ese momento cálido. Algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Era como si volviera a ser una persona normal. Justo entonces, sonó mi teléfono. Bajé la vista hacia la pantalla, aún con una pequeña sonrisa en los labios. Pero en el instante en que vi el nombre de Jack Adams en la pantalla, sentí como si una mano helada me sujetara del tobillo.
arrastrándome directo de vuelta al abismo. Mason también vio el nombre. El ambiente se congeló al instante. Dudé 2 segundos, luego contesté. ¿Jack? Su voz fría y familiar explotó en mi oído. Lucas Moore, solo lo diré una vez. Si no vuelves a casa hoy, entonces no vuelvas nunca. Mañana anunciaré públicamente que ya no estás asociado con la familia Adams. Eso significa que estarás sin un centavo. ¿Solo? Su tono carente de emoción apenas ocultaba la rabia que contenía. Era burla. Era una llamada de atención. ¿De verdad crees que los Powell seguirán teniéndote cerca después de eso? Apreté el teléfono con fuerza, con el corazón latiéndome descontroladamente. Al segundo siguiente, Mason me arrebató el móvil de las manos. No te molestes, querido cuñado. Adelante, rompe lazos mañana. Porque pasado mañana, me llevaré a Lucas Moore al extranjero para registrar nuestro matrimonio. ¿Para qué volvería a esa casa? ¿Para qué tú y Katie Ross lo sigan maltratando? Lo soltó todo de un tirón y luego me devolvió el teléfono. ¿Tú quieres volver? Sorprendentemente, Jack no respondió con furia. Esperó en silencio, igual que Mason, mi respuesta. Tras una larga pausa, reuní el valor para decir, no. La llamada se cortó de inmediato. Jack no volvió a llamar. Y conociéndolo como lo conocía. Una vez rechazado, nunca regresaría por mí. Pero 3 días después, Jack Adams apareció en la entrada de la casa de los Powell. Irónicamente, Mason acababa de llamarme, diciendo que lo había retenido un estafador en la carretera y que llegaría tarde. Jack abrió mi puerta sin previo aviso y me observó. Sus ojos eran tan fríos que helaban. Intenté mantener la calma. ¿Qué quieres? Él vio a través de mi fachada con facilidad. Una sonrisa leve e indescifrable asomó en sus labios. ¿A qué le temes tanto? ¿Te preocupa que te arrastre de vuelta? No respondí. Solo repetí, por favor vete. Necesito descansar. Pero en vez de irse, Jack entró y cerró la puerta tras de sí. Después de todo lo que hice por ti, ya ni siquiera puedes llamarme hermano. Mi corazón retumbaba como un tambor de guerra. Retrocedí instintivamente cuando se acercó. ¿Qué estás intentando hacer? Me sujetó la cintura con fuerza y me atrajo contra él. Solo tengo curiosidad. ¿No estabas locamente enamorado de mí? Entonces, ¿cómo es que ahora te involucras tan fácilmente con otro? ¿Tan barato es tu amor? Estaba tan cerca que podía ver mi propio reflejo en sus ojos. Su agarre en mi cintura se hizo más fuerte. Tuve que presionar mis manos contra sus hombros para no caer sobre él. Tú no mereces mi amor. Y yo tengo demasiado miedo de volver a quererte, Jack Adams. Quizás fue la paz que había sentido últimamente, pero de pronto me sentí con suficiente valentía para decirlo todo en voz alta. ¿Quieres saber por qué? Él entrecerró los ojos, pero no dijo nada. Solté una risa seca, luego bajé el cuello de mi camisa para mostrar las cicatrices marrones ya desvanecidas que cruzaban mi piel. Se las mostré despacio, con claridad. Porque si sigo amándote, esos del centro correccional me van a matar a golpes. Jack puso cara de haber visto algo insoportable. Me empujó con violencia y desvió la mirada. Imposible, murmuró, tan bajo que parecía que hablaba consigo mismo. No. Katie Ross dijo que solo era educación. Que jamás te pondrían una mano encima. Lo miré fijamente, con frialdad. Él dio un paso en falso, tambaleándose, y sin volver a mirarme, salió tambaleándose de la habitación. Jamás esperé que Jack Adams se arrodillara, llorando, suplicando mi perdón. Pero tampoco esperé que cayera tan bajo. Esa noche, volvió a llamar. Había regresado a ser ese monstruo frío y sin emociones. Lucas Moore, solo voy a decirlo una vez. ¿Esas cicatrices son por acostarte con Mason Powell por las noches? ¿Así de repugnantes son los gays como tú? Estaba tan enfadado que apenas podía respirar. Mi mano se aferró con fuerza al teléfono. ¿Qué demonios te pasa? Su tono estaba cargado de desprecio. Fui yo mismo al centro correccional. No hubo abusos. Lucas Moore, esa actuación de víctima no me va a funcionar. Y remató sin piedad, sinceramente, me alegra que no vuelvas a casa.
No puedo esperar a verte echado por los Powell, rogándome que te recupere. Mi voz fue firme, ese día nunca llegará, Jack Adams. Quería decirle que preferiría morir antes que volver a esa casa. Pero ya había colgado. Bloqueé su número sin dudarlo. Y por fin, dormí tranquilo esa noche. Ni un solo pensamiento sobre Jack me perturbó. Por primera vez en mucho tiempo, dormí como un bebé. Mason Powell llenó mis días con rutinas significativas, sacándome poco a poco de mis pesadillas. Comencé a olvidar el miedo. El trauma distorsionado. Empecé a sentir que volvía a ser yo mismo. Solo había un problema: desde el día que se declaró, Mason se había vuelto increíblemente pegajoso. Cada día me preguntaba, ¿me gustas? ¿Tú ya empezaste a gustar de mí? Nunca le daba una respuesta clara. Pero él sabía hasta dónde podía llegar y nunca cruzaba el límite. Sin darme cuenta, dejé de tener miedo todo el tiempo. La parte rota y distorsionada de mí comenzó a sanar, incluso cuando Katie Ross volvió a llamar, amenazando con enviarme de nuevo al centro correccional, ya no me asusté. No se atrevería a meterse con la familia Powell. O eso pensé. Lo que pasé por alto es que aún podía hacerme daño. De otras formas. Camino al campus para recoger unos materiales, Katie Ross mandó secuestrarme. Desperté rodeado de llamas. El aire era caliente, denso con humo. Se sentía como si hubiera vuelto al día en que me acusaron falsamente de intentar matarla. Estábamos atados, espalda con espalda, a dos columnas distintas en una fábrica abandonada. El fuego ardía con furia a lo lejos, pero aún no nos alcanzaba. Ella se veía tan desaliñada como yo, pero sus ojos brillaban de orgullo. Lucas Moore, ¿quieres escuchar un secreto? Todo, el secuestro de hoy, el incendio, incluso aquel accidente de coche de hace 6 meses, fue planeado por mí. La miré, demasiado atónito para hablar. No quedaba rastro de cordura en sus ojos abiertos de par en par. Tú me obligaste a hacer esto. ¿Por qué tienes que perseguirlo como un fantasma, haciendo que Jack siempre se preocupe por ti? Mientras estés presente, la mayor parte de su atención está contigo. Entonces dime, ¿qué soy yo para él? ¿Su prometida? Miré a mi alrededor. ¿Y ahora qué? ¿Piensas morir aquí conmigo? Ella rió. No. Lucas Moore, el único que va a morir aquí, eres tú. Cuando Jack Adams irrumpió en la fábrica en llamas, lo entendí todo. Las llamas rugían, el tiempo se agotaba. Tanto Katie Ross como yo habíamos inhalado demasiado humo y no podíamos caminar por nuestra cuenta. Lo que significaba que solo podía salvar a una persona. Katie adoptó inmediatamente una expresión de pánico, los ojos enrojecidos, temblando. Jack, lleva a Lucas Moore de vuelta al centro correccional. ¿Es él otra vez? ¿Él planeó todo esto? Jack se posicionó entre nosotros y corrió hacia Katie Ross. Me obligué a mantener la calma, jugándome una última oportunidad. Jack Adams, Katie Ross ya me lo dijo. Tanto lo de hoy como el accidente de coche de hace 6 meses fueron orquestados por ella. Crecimos juntos. Sabes que nunca haría daño a nadie. Pero Katie no tenía miedo de ser descubierta. Ya tenía preparada su respuesta. Me miró con los ojos bien abiertos, fingiendo temor. Jack, la familia Powell está en caos buscando un nuevo candidato para que Mason se case. Sabe que está a punto de perder su lugar, así que montó todo esto para alejarme y volver arrastrándose a ti. Sus palabras estaban perfectamente organizadas y calculadas. Nadie podría refutarlas. Las manos de Jack se detuvieron solo un segundo. Antes de seguir desatándola. Un simple fue su única respuesta. Le creyó. Me ignoró por completo. Ahí fue cuando me rendí. Reclinándome contra la columna ardiente, miré fijamente las llamas que se acercaban. Cuando Jack pasó junto a mí cargando a Katie, se detuvo. Su voz era ronca. Volveré por ti. Katie miró con ansiedad el fuego a nuestro alrededor. Vámonos, Jack. Lucas estará bien. El joven Powell había contratado a alguien para protegerlo. Cállate. Fue la primera vez que Jack Adams le hablaba a Katie Ross con tanta dureza. Yo no reaccioné. Solo recé para desmayarme por el humo antes de que el fuego me alcanzara. Así no dolería cuando muriera.
Los pasos se desvanecieron. A través del marco roto de la ventana, vi a Jack dejar a Katie en el suelo, y enseguida girar y correr de regreso hacia mí. Pero el destino fue cruel. Un barril de aceite cercano explotó. Una bola de fuego envolvió toda la fábrica. Nuestras miradas se cruzaron por última vez a través de las llamas. Vi a Jack caer con fuerza al suelo, gritando hacia mí, «Lucas Moore. Lucas Moore, ¿estás despierto?» Mis ojos se abrieron pesadamente, aturdidos y confusos. ¿Tienes sed? La voz junto a mi cama era de Mason Powell. Aún con vendas en el rostro. Todo volvió a mí. Cuando creí que iba a morir, fue él quien corrió entre las llamas y me sacó. Justo antes de la explosión, me había tomado del brazo y escapamos. Cuando Jack y Katie intentaron arrastrarme de nuevo al abismo, fue Mason Powell quien me sostuvo la mano. Ahora lo sabía. Finalmente estaba a salvo. Me moví levemente, mis extremidades rígidas dolían. Me incorporé apoyándome en el cabecero, con los labios secos y agrietados. ¿Estás bien? Sonrió, despreocupado, con esa arrogancia juvenil tan suya. Solo un rasguño. Me ofreció un vaso de agua y me ayudó a beber. Luego, como si intentara sonar casual, preguntó, ¿te conmoví? Si fuera tú, ya estaría locamente enamorado de mí. Mi voz sonaba más clara tras beber. Sonreí levemente. ¿Crees que eres así de guapo? No dudó ni un segundo, absolutamente. Asentí, sonriendo más ampliamente. Yo también lo creo. El que había estado presumiendo hacía unos segundos se sonrojó de inmediato, las orejas encendidas. Probablemente ni siquiera lo notó. Aún intentando parecer relajado, murmuró un bajo «oh». Pero unos segundos después, no pudo evitar que una sonrisa presumida le curvara los labios. Lucas, dilo otra vez, alábame más. El ambiente ligero se rompió con un golpe en la puerta. En cuanto vi entrar a Jack Adams y Katie Ross, todo el calor desapareció. Los ojos de Jack estaban inyectados en sangre. Tenía la camisa abotonada mal, su elegancia habitual completamente deshecha. Me miró fijamente, con los labios apretados. La expresión de Mason se volvió gélida. Salgan antes de que los eche yo mismo. La señora Powell entró detrás y le susurró a Mason, reprendiendo, modales. Katie, por supuesto, ya estaba en su mejor papel. Se acercó a mí y me abrazó con fingida sinceridad. Lo siento tanto, Lucas. Es que desarrollé estrés postraumático después del accidente que causaste. Por eso te malinterpreté esta vez. No sabía que eras inocente. Solo me alegra que estés bien. Le di unas palmadas suaves en el hombro y sonreí con la misma cortesía. Katie Ross, cuando me contaste todo, realmente no pensaste que sobreviviría, ¿verdad? Ella parpadeó. ¿De qué estás hablando? Solté una risa fría. Digo que voy a averiguar la verdad detrás de ambos incidentes. ¡Qué conveniente! Mason finalmente rompió el silencio con una risa baja. Las personas que contraté ya casi terminan la investigación. Katie Ross se giró hacia él, el pánico reflejado en su rostro. Ya no podía ocultarlo. Mason la miró con calma. Y solo cuando estuvo al borde del colapso, habló, lento y claro, en una semana, entregaré todas las pruebas a la policía. Katie tropezó, estrellándose contra un estante cercano. Los ojos de Jack se movieron entre los tres, el rostro pálido mientras me miraba por fin. Confundido, asustado. Su expresión lo decía todo. Él lo sabía. Esa noche, Jack Adams me llamó desde un número nuevo. Tardó mucho en hablar. De verdad creí que habías sido tú. Solté una risa breve, a punto de colgar. No lo hagas, dijo en voz baja. Solo quería que supieras, fuera o no cierto, nunca planeé abandonarte. Ese incendio, de verdad regresé por ti. Respondí con firmeza, fue Mason Powell quien me salvó. Jack dejó escapar un leve Solo llegué, un poco tarde. Pero después de todo, por fin me había reencontrado conmigo mismo. Jack Adams, tarde sigue siendo tarde. Aunque no fuera intencional, sigue siendo un error. ¿Lo entiendes? Si realmente tienes tiempo para excusarte,
Mejor úsalo pensando cómo conseguirle a Katie Ross una reducción de condena. Colgué la llamada y bloqueé el número de nuevo. Luego tomé el botiquín de primeros auxilios, y caminé hacia la habitación de Mason Powell. Apenas levanté la mano para tocar la puerta, esta se abrió de inmediato. Como si alguien hubiera estado esperando justo del otro lado. Mason Powell estaba allí, de pie, con una bata de baño, el pecho ligeramente descubierto. Me lanzó una mirada casual. «¿Pasa?» Lo vi con claridad y decidí enfrentarlo. «Tu cabello ya está seco. Debiste terminar de ducharte hace rato». Lo examiné de arriba a abajo, lento y con intención. «Entonces, ¿por qué sigues en bata?» Hice una pausa fingida, como si de repente lo entendiera todo. «Lo hiciste a propósito para mí, ¿no?» «Pero, Mason Powell, los dos somos hombres. ¿Qué se supone que hay que ver?» Mason no soportaba las bromas. Saltó de inmediato. «No lo hice. Solo olvidé cambiarme, eso es todo». Y justo delante de mí, de repente se quitó la bata. No lo esperaba en absoluto y me quedé paralizado. Mirándolo como un tonto. Y, por supuesto, también a sus abdominales marcados, de los que tanto se había enorgullecido antes. Al notar mi reacción, Mason sonrió con suficiencia y se acercó con una camiseta en la mano. Instintivamente cerré los ojos. Él soltó una risa baja. «¿Por qué cierras los ojos, señor? Somos dos chicos. ¿Qué hay para avergonzarse?» Me lanzó mis propias palabras como un dardo. Me negué a quedarme atrás. Abrí los ojos y lo miré de arriba abajo. «Tienes razón. No hay nada que valga la pena ver». Él me miró, como si pudiera ver a través de mi terquedad. Su mirada se hizo más profunda, cargada de algo indescifrable. Justo cuando estaba a punto de quebrarme bajo el calor de sus ojos, levantó la mano y me rozó la mejilla con el dorso. Una sonrisa juguetona le curvaba los labios. «Si no hay nada que ver, ¿por qué estás sonrojado?» «Señor». En ese instante suave y ambiguo, hasta pronunciar nuestros nombres sonaba como una coqueta confesión. Y así fue. Yo cedí primero. Le aparté la mano de un manotazo y me di vuelta para irme. Mason se echó a reír tan fuerte que el pecho le vibraba. Me atrapó entre sus brazos. «No seas cruel, ¿sí? Me lastimé por salvarte. ¿De verdad te vas a ir sin terminar de curarme?» No tuve más opción que detenerme. Pero este desgraciado, una vez que empezaba, no tenía vergüenza alguna. «¿Me ayudas a ponerme la camiseta, señor?» No me moví, actuando como un robot. «¿Te rompiste el brazo?» Lo movió ligeramente y luego hizo una mueca. «Tal vez se me dislocó al sacarte de allí». Respiré hondo, resistiendo las ganas de golpearlo. «Está bien. Te ayudaré». Cada palabra llevaba una amenaza velada. Mason actuó como si no oyera el veneno en mi voz. Extendió los brazos con dramatismo, hasta me lanzó una sonrisa descarada. Fue en ese momento que me di cuenta. Aún podía amar. Y debajo de toda mi irritación, latía, sin duda, el aleteo de afecto por Mason Powell. Cuando su cabeza asomó por el cuello de la sudadera, y vi la sonrisa en sus ojos, de pronto ya no quise discutir más. Después de ayudarlo a vestirse, lo abracé. Él se quedó inmóvil. Luego enterré el rostro en su pecho y susurré: «Gracias, Mason». Un momento después, él también me rodeó con los brazos. «No me des las gracias, Lucas. Me gustas. Haría cualquier cosa por ti». Abrí la boca, pero sentí como si tuviera algodón atascado en la garganta. No pude pronunciar palabra. En cambio, una ola de recuerdos feos me arrastró. Un guardia del centro tirándome del pelo, golpeando mi cabeza contra la pared. Este es el precio de amar a los hombres. Me encerraron en una habitación de aislamiento oscura, sellada, de apenas 3 metros cuadrados. Sin luz. Solo veía algo cuando traían la comida. 2 días después, cuando finalmente me sacaron, la primera pregunta del guardia fue: «¿Aún te atreves a gustar de los chicos?» La persona con trastorno de estrés postraumático. Era yo. Mason me soltó lentamente, pero yo me aferré a su manga con desesperación, intentando explicarme. Pero las palabras salieron atropelladas, sin sentido.
Él levantó la mano y secó con suavidad la comisura de mi ojo húmedo. Su voz era suave y firme, está bien. Su calidez me tranquilizó más que cualquier otra cosa. A la mañana siguiente, le conté a Mason la laguna legal que había pensado durante la noche. ¿Puedes llevarme a casa de Jack Adams? Me preocupa que deje libre a Katie Ross. La expresión de Mason se volvió seria. Cuando llegamos a la finca de los Adams, nos topamos justo con el momento en que la policía se llevaba a Katie Ross. Ya no fingía nada. En cuanto me vio, su rostro se torció de rabia. Lucas Moore. ¿Estás satisfecho ahora? ¿Contento con lo que me has hecho? Su voz era ronca, las venas del cuello marcadas. ¿No te traté bien cuando nos conocimos? Fuiste tú quien nunca dejó de buscar problemas, tratando de alejarme de Jack. No estaría aquí si no fuera por ti. Era cierto. Yo había cometido errores antes. Pero ya los había pagado. Di un paso hacia ella y la miré a los ojos. ¿Y después de que salí del centro correccional? ¿Qué te hice yo? Ella habló como si todo estuviera justificado, porque Jack Adams todavía se preocupaba por ti. Eres repugnante. Su risa se volvió maníaca. ¿Y? ¿Te divertiste en el centro correccional? Escuché que tu oficial dijo que suplicabas en el suelo como un perro para que no te golpearan. ¿Por qué no simplemente moriste ahí? Yo ya le había contado todo a Mason Powell. Ahora él simplemente estaba a mi lado, los puños apretados, mirándola como si ya estuviera muerta. Pero la expresión de Jack cambió por completo. Se lanzó hacia ella, exigiendo, ¿de qué estás hablando? ¿Centro correccional? ¿Golpes? El pánico en su voz era asqueroso. Katie lo miró con burla fría. ¿Qué pasa? ¿Se te olvidó? Cambiando a un tono fingidamente dulce, claramente para provocarle náuseas a Jack. Jack, tú fuiste quien envió a Lucas Moore allí. ¿Ya lo olvidaste? Ese lugar era conocido por sus palizas. Yo solo pedí que le dieran trato especial. El rostro de Jack se tensó de golpe. Se lanzó hacia ella, sujetándola del cuello. ¿Estás loca? La policía lo separó rápidamente. Mientras se la llevaban, Mason les gritó algo. Se acercó, mirando fríamente a Katie. Su voz era baja, casi suave, qué lengua tan afilada. Esperemos que sigas igual de altiva una vez que estés adentro. Katie ya había perdido la cordura. Ni siquiera escuchó la amenaza en su voz. Solo siguió maldiciendo. Pero yo lo sabía. Una vez dentro, sufriría más que nunca. Porque no hay dolor más profundo que el del alma. Y la prisión, no tendría piedad con ella. Me quedé en silencio, observando cómo el coche policial desaparecía en la distancia. Jack Adams tenía una expresión perdida. Se acercó a mí, negando con la cabeza, aturdido. No sabía nada de eso. Mason Powell rodó los ojos con una risa fría, claramente cansado de escuchar disculpas. Se dio la vuelta y volvió directo al coche. Yo esquivé la mano extendida de Jack y hablé con honestidad, ya no me importa. Y le había contado todo. Él fue quien no me creyó. Solo vine hoy porque temía que dejaras libre a Katie Ross. Vine para asegurarme de que no lo hicieras. Él me miró, con la mirada pesada. Tras una larga pausa, dijo en voz baja, ¿de verdad, soy alguien que haría eso, a tus ojos? Vivimos juntos más de 10 años. No pude evitar soltar una risa, fría y cortante. ¿Y la persona que nunca confió en mí todos esos años, no fuiste tú? Él bajó la mirada, quedándose quieto en silencio, una pesada soledad envolviéndolo. Después de un momento, habló de nuevo, fue mi culpa. Te hice mucho daño. Se forzó una mueca, su voz ronca. Me gustabas desde hace mucho, Lucas. Solo que fui demasiado cobarde para admitirlo. Lo sé. Me apoyé perezosamente contra el coche, con los brazos cruzados, mirándolo con una sonrisa irónica. ¿Por qué crees que te perseguía tan insistentemente antes? Te lo dije tantas veces, que podía sentir que te gustaba. Y tú solo lo negabas una y otra vez. Una expresión de dolor cruzó el rostro de Jack. Ya perdí mi oportunidad, ¿verdad? Pasé junto a él y caminé hacia Mason Powell, y al cruzarnos hombro con hombro, le dije, después de todo lo que hiciste,
¿De verdad crees que aún tienes derecho a preguntarme eso? Incluso después de que nos alejamos en el coche, Jack Adams seguía inmóvil bajo el viento frío, como congelado en el lugar. Más tarde supe que Adams Group estaba al borde del colapso. Jack Adams había caído en deudas profundas. Una noche, me llamó borracho. Su voz era baja, con una sonrisa amarga. Lucas Moore, ¿estás satisfecho ahora? Esto es mi redención. Si yo también termino en prisión, tal vez, ¿me perdonarías un poco? Daba a entender que había destruido Adams Group y a sí mismo a propósito, como forma de compensación. Cuando se lo conté a Mason Powell, explotó, puras estupideces. Fue la familia Powell quien lo aplastó. ¿Ahora pretende fingir que fue autodestrucción? ¿Está tan desesperado por tu compasión que ahora también quiere robarme el crédito? Increíble. Caminó de un lado a otro por la habitación, maldiciendo a Jack Adams durante 2 horas enteras. Casi pierdo la voz intentando calmarlo, pero después de la bancarrota y del arresto de Jack por recaudación ilegal, un comentario destacado me llamó la atención: he seguido las acciones de Adams Group durante años. No me digan que no conozco a Jack Adams. ¿Él cavó su propia tumba estos jueguitos infantiles de sus competidores? Por favor. Ya enfrentó cosas peores cuando tomó las riendas de la empresa. 2 meses después, en mi cumpleaños número 21, justo al amanecer, Mason Powell irrumpió en mi habitación. Me sacó de la cama. Y me llevó al lugar que había atormentado mis pesadillas durante años, el centro correccional. En cuanto me paré frente a la entrada, mis pies se detuvieron. Todo mi cuerpo se heló. Mi corazón latía con fuerza. Esa sensación asfixiante volvió a envolverme. Mason tomó mi mano. Lucas Moore, no tengas miedo. Y de repente gritó: derríbenlo. Con un estruendo ensordecedor, el muro de 5 metros cubierto de púas metálicas se desplomó. Él apretó más fuerte mi mano. He estado investigando este lugar durante mucho tiempo. Hace 2 semanas, por fin encontré pruebas suficientes de sus crímenes. Escondidos bajo el nombre de Reforma, cometían abusos brutales. Lugares así no deberían existir. Hace 2 días, todos los involucrados en los abusos fueron arrestados. Uno a uno, los muros cayeron. Las celdas de aislamiento fueron reducidas a escombros. Y con ellas, las sombras de las que nunca pude salir. Por fin se desvanecieron. Temiendo que no pudiera oírlo entre tanto ruido, Mason trepó sobre una pila de escombros y se llevó las manos a la boca. De pie contra el sol naciente y esa primera brisa de primavera, gritó: Lucas Moore. ¡Feliz cumpleaños! Este es mi regalo para ti, ¿te gusta? El sol se alzó completamente sobre el horizonte, su luz cálida bañando la tierra. Corrí hacia él. Corrí hacia la luz. Corrí hacia los brazos de Mason Powell. Y le dije: sí. No solo el regalo. También me gustas tú.